Señor, queremos darte gracias porque tu palabra no vuelve vacía. Y estamos entrando a este capítulo importante, Señor, que cambiará la manera del culto al Dios de Israel con la construcción del templo. Danos sabiduría y entendimiento para poder aplicarlo a nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Primera de Reyes, capítulos del 5 al 7, el templo de Salomón. Una vez que el país había alcanzado la prosperidad, la riqueza y poder que no conociera antes, había una obra que le quedaba pendiente a Salomón y era la construcción de una casa para Dios. Israel como nación no debería tomar el primer lugar en el arte ni en la ciencia. Este papel Dios lo había asignado a naciones gentiles, de acuerdo con la providencia de Dios. A Israel se le había confiado conservar la verdad espiritual, hasta que al final esto llegaría a ser propiedad de todo el mundo. Así que la construcción del templo señalaría esa ruta. Si ese templo hubiera sido fruto exclusivo de la artesanía de los judíos, tanto material como artístico, hubiera sido deficiente. Un edificio religioso más, en comparación con el resultado final que traería la salvación de la humanidad por obra de Dios. Más que un templo, más que un edificio. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. La providencia de Dios permitió que en el trono de Tiro estuviera Hiram, amigo y aliado de David, quien además había escuchado y ya había apoyado con materiales el proyecto que quería llevar a cabo David, que Dios no lo deja, y David prepara todo para que su hijo lo lleve a cabo. Hiram conocía de este proyecto. Ahora, no existía en el mundo antiguo, en esa época, carpinteros y orfebres tan hábiles como los fenicios. Ahora, aunque los orfebres y los carpinteros fueron fenicios, el diseño era judío, lo había dado Dios y lo vamos a ver más adelante. Tengo que hacer una advertencia. Son capítulos tediosos, 5, 6, 7, lleno de descripciones físicas, describiendo detalles y medidas, pero están en la Biblia y tienen un propósito. Toda la escritura es inspirada por Dios, dice 1 Timoteo 3:16, y útil para enseñar, para redarguir y para corregir e instruir en justicia. Así que no vamos a leer todos los versículos esta vez. Cuando haya sección en la que hay muchos detalles, yo le voy a indicar que vamos a leer, pero esta vez sí vamos a arrancar leyendo los primeros 6 versículos del capítulo 5. Cuando el rey Hiram de Tiro supo que Salomón había sido consagrado como rey en lugar de su padre David, envió a sus embajadores a visitarlo, pues Hiram siempre había estimado a David. A su vez, Salomón mandó decir a Hiram: tú sabes que por culpa de las guerras en que mi padre David se vio envuelto, no pudo construir un templo para honrar el nombre del Señor su Dios, hasta que con la ayuda del Señor logró vencer a sus enemigos. Pero ahora que el Señor mi Dios me ha dado paz por todos lados y no tengo enemigos ni nada que temer, he decidido construir un templo para honrar el nombre del Señor mi Dios, y para que se cumpla la promesa que el Señor le hizo a mi padre cuando dijo: tu hijo, a quien yo pondré en el trono en lugar tuyo, será quien edifique el templo donde se honrará mi nombre. Para poder hacerlo, ordena por favor a tus hombres que corten cedros del Líbano. Mis hombres pueden ayudar y yo
les pagaré a tus siervos lo que tú me digas, pues reconozco que no hay entre nosotros nadie que trabaje tan bien la madera como los sidonios o fenicios. ¿Qué tenemos acá? Hiram, rey de Fenicia, envía una embajada a felicitar a Salomón por su ascenso al trono. Noten que el texto bíblico dice que Hiram estimaba a David y era mutuo. El capítulo 5 trata los preparativos para la construcción del templo. Y Salomón comenzó donde David lo había dejado. David había acopiado materiales, especialmente cedros del Líbano. Y Salomón solicita más madera. Enviará a sus hombres a ayudar a los hombres de Hiram y pagará a todos por sus servicios. Reconoce la habilidad maderera de los fenicios. No habían carpinteros como ellos. Después de la cautividad, recuerden que Israel va a ser llevado al cautiverio por los babilonios y este templo lo van a destruir. Después de la cautividad, Esdras, cuando va a reconstruir el templo, traería también cedros del Líbano para la reconstrucción del templo. Y hay un texto en Esdras 3:7 donde se dice que como Esdras trajo de Sidón y Tirón por mar, trajo al puerto de Jope madera, el cedro del Líbano, para poder reconstruir el templo. Versículos del 7 al 12. Cuando Hiram oyó lo que Salomón había dicho, se llenó de alegría y dijo: bendito sea el Señor, que le dio a David un hijo tan sabio para gobernar a este gran pueblo. Entonces le respondió a Salomón: he recibido tu mensaje, y en cuanto a la madera de cedro de ciprés, voy a hacer lo que pides. Mis hombres llevarán la madera desde el Líbano, que estaba al norte, hasta el mar, y allí las pondrán en balsas y te la llevarán hasta donde tú me digas. Allí la desatarás para que tú la tomes. Mi pago será que me proveas de alimento para mi familia. Y fue así como Hiram proveyó a Salomón con toda la madera de cedro y de ciprés que quiso. A cambio de ella, cada año Salomón le enviaba a Hiram un pago: 6,000 toneladas de trigo, 6,000 litros de aceite puro para el sustento de su palacio. Y el Señor dotó a Salomón de mucha sabiduría, tal como lo prometió. Y los reinos de Hiram y Salomón hicieron un pacto y hubo paz entre ellos. Cortarían las maderas, los llevarían en carretas con bueyes al mar, ahí los atarían y con la misma madera harían balsas, las cuales la llevarían por el mar hasta Jope, donde la sacarían, desatarían las balsas y otra vez con bueyes las subirían hasta Jerusalén. ¿Qué sabemos? Que los fenicios eran expertos marinos mercantes, carpinteros y también eran artesanos dotados. Pero la franja territorial donde vivían Tiro y Sidón no era adecuada para la agricultura. Así que Fenicia necesitaba de alimentos y Israel necesitaba de madera. Ambos se iban a beneficiar. A cambio de la madera, Salomón le enviaría a Hiram cereales, trigo, centeno, cebada y aceite puro extra virgen de oliva. En el Salmo 122, versículos 6-7 dice: pidamos por la paz de Jerusalén y porque prosperen los que te aman, que haya paz dentro de tus murallas y se respire tranquilidad en tus palacios. Hiram
bendice a Dios por el pedido de Salomón. Y aquí viene una pregunta: si Hiram bendice a Dios, ¿era Hiram un rey pagano creyente? No necesariamente, no lo sabemos. Todas las naciones tenían sus deidades nacionales. Puede ser que Hiram simplemente estaba honrando a Salomón con su deidad. Pero ¿qué sabemos? Que llevan a cabo un contrato y la madera sería enviada por mar mientras Salomón supliría de alimentos. Ahora, nosotros vemos a lo largo de la historia que Dios usa incluso a reyes y autoridades no creyentes para llevar a cabo sus planes. Nabucodonosor, Artajerjes, Ciro. Dios puede usar a quien Él le plazca. ¿Deben los cristianos entrar en política? Los pastores no, y los líderes tampoco. Pero cualquier miembro de la congregación que es un empresario exitoso o sea diestro en lo que hace y le va muy bien, sí debería intentar entrar en la política. Necesitamos creyentes en la política. Pero si no los hay, Dios se vale de reyes y autoridades para llevar a cabo su designio. Fíjense lo que dice Proverbios 1:21. Así será el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiera lo inclina. Es Dios quien pone autoridades, pone congresistas para bendecir o para castigar a un pueblo. Y fíjense, los creyentes no estamos divorciados de la política. Vivimos en un país, vivimos en un mundo, en una ciudad donde hay autoridades que hay que elegirlas. Por eso, toma mucho cuidado y sé consciente con las decisiones que tomas. Que Dios se apiade de nuestros países en América Latina y ponga autoridades que tengan temor por Dios. Versículos del 13 al 18 del capítulo 5. Después Salomón decretó leva en todo el pueblo de Israel y reunió a 30,000 hombres. Cada mes enviaba al Líbano 10,000 hombres, los cuales trabajaban allí en turnos de un mes y luego se quedaban en sus casas 2 meses. Ya Adoniram estaba a cargo de la leva. Ya vimos a Adoniram, uno de los oficiales de Salomón, lo vimos en los capítulos anteriores. Él se encargaba de buscar a estos muchachos para que trabajen. Salomón contaba con 70,000 hombres que cargaban los materiales, 80,000 que cortaban la madera en el monte, sin contar a los 3,300 maestros oficiales que Salomón puso al frente del pueblo que realizaba la obra. Y también ordenó que llevaran grandes piedras labradas de cantera de buena calidad para los cimientos del templo. Entre los albañiles de Salomón y la gente de Hiram y de Gebal cortaron la madera, labraron las piedras, la cantería para construir el templo. Para poder tener suficiente mano de obra, Salomón ideó un sistema de rotación de trabajadores e instituyó la práctica de la leva. ¿Qué es la leva? Mi padre ya falleció, pero él era militar. Y cuando él era subteniente y estaba en Hilabe, Puno, necesitaban personas el ejército, así que hacían leva y tomaban a todos los muchachos que encontraban aymaras, que ellos calculaban que tenían entre 18 y 23 años, y los metían al ejército. Les enseñaban a leer, a escribir, un oficio, pero era la leva era en contra de la voluntad. La leva era tomar a un muchacho, sacarlo de su hogar y meterlo al ejército. Así que la leva es una medida de fuerza.
Sin embargo, Salomón lo hizo pensando que era la mejor manera de poder tener la gente que necesitaba para la obra que quería realizar. Entonces, 3 turnos de 10.000 hombres se irían al Líbano a trabajar con los hombres de Hiram por 1 mes y luego regresarían 2 meses a continuar trabajando en Jerusalén. 70.000 hombres se encargarían del transporte, tanto de las piedras que iban a cortar de cantería como de los troncos. 80.000 carpinteros, 3.300 capataces, otros eran canteros que trabajarían en las piedras. Pero acá viene un detalle que le llama la atención a todos los comentaristas. Dice que Salomón usó piedra de la mejor calidad, la piedra más fina para los cimientos. Pero, ¿quién usaría una piedra fina para ponerla en un cimiento que estará bajo tierra y que no se verán? Y es que aunque no se vea, Dios quiere lo mejor. Es más, el apóstol Pablo va a decir que nosotros somos esas piedras en el edificio vivo del templo de Dios, que es su iglesia. En Isaías 28:16 leemos: por eso dice el Señor, miren esto, yo he puesto en Sión por fundamento una hermosa piedra angular, probada y de cimiento firme. Quien se apoye en ella no se tambaleará. Y esta piedra, este cimiento, sabemos que se proyecta a Jesucristo, la roca sobre el cual todo el edificio se va a construir. Pasamos al capítulo 6. Vamos a leer los primeros 10 versículos, así que síganme. 480 años después que los israelitas salieron de Egipto, Salomón comenzó a construir el templo del Señor. Corría el mes de Siv, que era el segundo mes del año, y Salomón había reinado ya 4 años. El templo que el rey Salomón edificó para el Señor medía 27 metros de largo, 9 metros de ancho y 13,5 metros de alto. Quiero que se den cuenta que no era grande. Fíjese, 27 metros de largo, 9 metros de ancho, 13 de alto. Es que el templo no era donde la gente entraba para adorar. La gente se quedaba en el atrio. La gente adoraba en el atrio al templo. Al lugar santo entraban los sacerdotes y los levitas. Y al lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote una vez al año. Así que nos llama la atención las medidas. El pórtico enfrente del templo medía 9 metros de largo y 4 metros de ancho en la parte de enfrente. Las ventanas del templo eran anchas por dentro, estrechas por fuera, y junto a la muralla que rodeaba el edificio y contra las paredes de la casa que rodeaban el templo. Y el lugar santísimo construyó aposentos y habitaciones laterales alrededor. El aposento de abajo medía 2 metros de ancho, el del centro medía 2,5 metros de ancho y el de arriba 3 metros de ancho. Por fuera, el rey hizo reducir las medidas del templo para que las vigas no se empotraran en sus muros. Vamos a ver que Salomón hace un cambio de los diseños, de los planos que David le había dejado. Versículo 7. Los que tienen mis apuntes van a descubrir que están de otro color. Las piedras que se usaron para construir el templo llegaban ya labradas, de modo que cuando se dio comienzo a la construcción no se escuchó ningún golpe de martillo ni hacha de ningún instrumento de hierro. Dime,
¿Te ha tocado vivir al lado de una construcción? ¿Has estado al lado cuando construyen un edificio? Los que hemos tenido esa horrenda experiencia, sabemos que el ruido es atronador y que es insufrible. Pero acá hay algo, la construcción del templo en el monte Moriah, en Jerusalén, sería en silencio. No habría golpe de martillo, ni de hacha, ni ningún instrumento de hierro. La puerta del aposento del centro estaba al lado derecho del templo. Para ir al segundo piso y al tercero se subía por una escalera de caracol. Y cuando Salomón terminó de edificar el templo, lo recubrió con enchapados de cedro. Igualmente construyó un aposento alrededor del templo, el cual tenía 2 metros de altura y se apoyaba al muro con unas vigas de cedro. Ok, en este capítulo veremos el hecho de la construcción del templo. Capítulo 5 era el acopio de materiales. Capítulo 6, construimos el templo. Abunda en detalles que no nos vamos a detener a considerar. Solamente permítanme leerles este texto de Primera de Crónicas 28, 11 y 19. David dio a Salomón, su hijo, el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Y asimismo el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras de diseño. Josefo, el famoso historiador judío, cita en su libro Antigüedades que la correspondencia entre Hiram y Salomón se encontraba en los archivos del rey de Tiro. Y allí está toda la correspondencia. Históricamente es comprobado que esto ocurrió así. Ahora, resulta una tarea no fácil describir la construcción con las medidas, los tamaños, los adornos. Hemos redondeado al sistema métrico las medidas antiguas hebreas para que sea más fácil poder entenderla. La construcción del templo, dice el texto bíblico, empezó aproximadamente en la primavera del hemisferio norte, para nosotros otoño, marzo, abril. Y el templo se dividía en 3 partes: el atrio, patio o lugar de entrada, rodeado de pórticos, sostenido por columnas adornadas. 2. Los lugares santo y santísimo, dividido por una gruesa y pesada cortina. El lugar santísimo no tenía ventanas, ni entraba luz. Se decía que estaba siempre iluminado por la presencia de Dios. Y el otro edificio, pegado a los lados del atrio, de 3 pisos, divididos en 30 cuartos pequeños. Allí estaban, entre otras cosas, los cuartos de los sacerdotes y los depósitos para los utensilios en las cosas que eran objeto de culto. Ahora, el templo en el Antiguo Testamento no significaba el lugar de adoración, sino el conjunto de edificios con patios externos, internos que lo rodeaban, y era un lugar ceremonial para hacer sacrificios. Y es curioso que en esta construcción no se oyó ruido de ninguna herramienta. Todo fue preparado y reunido de antemano. Serían llevados en rodillos y colocados en el mismo lugar de la construcción. En Deuteronomio 27:5 leemos la razón: edificarás un altar de piedras en honor del Señor tu Dios, pero no labres las piedras con ninguna
herramienta. Y este trabajo de cortar las piedras y calzarlas como pieza de rompecabezas era un trabajo especializado de los hombres de Gebal. Luego la ciudad se llamaría Biblos, quienes eran hábiles trabajadores de piedra, canteros. Fueron estas piedras ya labradas, cortadas y medidas las que se llevaron en troncos rodados para los cimientos del gran templo. Versículos del 11 al 13, y fíjense, en los capítulos 5, 6 y 7, solo en estos dos versículos habla Dios, y el resto es descripción. Así que si hay 3 versículos en los que Dios nos habla, vamos a prestar atención. Versículo 11. La palabra del Señor vino a Salomón y le dijo, en relación con el templo que estás construyendo, cumpliré la promesa que hice a tu padre David. Yo he puesto de otro color, porque dice que la promesa está sujeta a una condición. Siempre y cuando obedezcas mis estatutos, mis decretos y pongas en práctica mis mandamientos. Entonces yo habitaré en el templo, en medio de los israelitas, y nunca abandonaré a mi pueblo. Así que yo me imagino a Salomón completamente metido, concentrado en la construcción, viendo cómo va la obra, pero Dios tiene otros intereses. Y como les había dicho, son los únicos 3 versículos que Dios habla. Por eso, estos versículos no pueden pasar inadvertidos. Se deja la descripción del templo y Salomón recibe una palabra de aliento, pero también de alerta. Se le hace la misma promesa hecha a su padre. Había que tener cuidado de que Salomón no se llenara de orgullo y vanagloria. La construcción del templo era una señal real de la presencia y protección de Dios sobre su pueblo. E Israel y su rey debían permanecer fieles a su Dios por sobre todo lo demás. No son ritos, no son sacrificios. A Dios le interesa más la obediencia. ¿Eres obediente a la palabra de Dios? Así que la prioridad de Dios no era el edificio, sino la obediencia. De la obediencia de Salomón depende la presencia de Dios con su pueblo. La desobediencia va a acarrear que Dios los abandone. A Salomón se le dice, al igual que lo que ocurrió con Saúl, el primer rey de Israel, que la obediencia a la palabra de Dios es mejor que todo sacrificio. Primera de Samuel 15:22. ¿Crees que al Señor le gustan tus holocaustos y ofrendas más que la obediencia a sus palabras? Entiende que obedecer al Señor es mejor que ofrecer sacrificios, y escucharlo con atención es mejor que ofrecerle sacrificio de carneros. Y hasta aquí tenemos la construcción exterior del templo. Ahora pasaremos a ver los acabados en el interior. Solo voy a leer las partes que he resaltado en el formato que les he enviado. A todos aquellos de ustedes que quieran recibir mis apuntes, escríbanme su correo electrónico y yo voy a hacerles llegar mis apuntes. Del 14 al 22, no voy a leer todo, solo voy a resaltar algunos aspectos. Salomón terminó de construir el templo. Verso 16. Atrás
del templo construyó un edificio de 9 metros, lo recubrió de tablas de cedro de arriba abajo, y este espacio es su lugar santísimo. 17. El templo medía 18 metros de largo. 19. Salomón mandó adornar el lugar santísimo para colocar allí el arca del pacto del Señor. 20. El lugar santísimo estaba en el interior del templo, el cual medía 9 metros de largo, de ancho y de alto. Estaba cubierto con el oro más puro. Y así fue que trabajaron en el interior. El verso 22 dice que todo el interior estaba recubierto de oro, de arriba a abajo, una lámina de oro enchapada. Y dice que lo mismo ocurría con el altar, que estaba frente al lugar santísimo. Toda piedra fue cubierta de madera, incluso el suelo. El lugar santísimo también fue recubierto de madera de cedro y enchapado de oro fino, lo mismo que el altar. Echar un vistazo al interior del lugar santísimo debió haber sido algo deslumbrante. Y fíjense, ¿quién entraba al lugar santísimo? Solo el sumo sacerdote, una vez al año. Nadie tenía acceso al lugar santísimo. Los artesanos que trabajaron y ya se consagró el templo y nadie más entró. Era tan peligroso que alguien entrara, que el sumo sacerdote, que le pasara algo y nadie podía entrar a sacarlo. Por eso le amarraban en el tobillo derecho una cuerda. Y recuerden que el sumo sacerdote, en el borde de su manto tenían campanitas, y cuando él caminaba sonaba kilin, 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 kilin. Entonces, cuando el sumo sacerdote entraba y se demoraba mucho, le jalaba para ver, y si él resistía, perfecto, está seguro. Pero miren, todo ese lujo, toda esa preciosura, donde estaba la presencia de Dios, y nadie podía entrar, nadie. Sin santidad, nadie verá a Dios, dicen las Escrituras. Libro de los Hechos, capítulo 7, versículos del 46 al 49. David fue del agrado del Señor y quiso edificarle un tabernáculo al Dios de Jacob, pero fue Salomón quien lo edificó, aunque es verdad que el Altísimo no habita en templos hechos por manos humanas, porque el profeta dice así del Señor: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa puede edificarme? Versículos del 23 al 28. Vamos a leer el 23 y el 27. Salomón mandó esculpir en madera de olivo 2 querubines, cada uno de los cuales medía 4,5 metros de altura. El lugar santísimo tenía 9 metros, la mitad, 4,5 metros. Habían 2 querubines que habían sido labrados en madera de olivo y habían sido recubiertos en oro también. 27. Estos querubines fueron puestos dentro del templo, en el lugar santísimo, con las alas extendidas. Y las alas extendidas, tocaba una ala, tocaba a otra ala. Algo interesante. El arca del testimonio, el baúl que iba en el lugar santísimo, tenía una tapa que se llamaba propiciatorio, y en la cual había 2 ángeles, 2 querubines labrados. Así que 2 querubines grandes en la pared y 2 querubines en el arca del testimonio, se dice que eran los 4 seres vivientes del cual habla el libro del Apocalipsis. 2 querubines de 4,5 metros fueron hechos de madera de olivo y enchapados en oro. Se les colocó en el lugar santísimo. La Biblia habla de Dios, que está rodeado de querubines. Y esto me recuerda otros querubines en el huerto del Edén, cuando el hombre tenía comunión con Dios y el hombre desobedeció a Dios y entró el pecado y murieron.
y para que no tuvieran acceso de la vida y alargaran su vida en un cuerpo que se iba a ir deteriorando, Dios los expulsó del Edén y puso 2 querubines o un querubín con una espada revolvente para que no pudieran entrar a la presencia de Dios. Y el tabernáculo que hizo Moisés en el desierto era la presencia de Dios en su pueblo. Y esta carpa, el tabernáculo, es reemplazada por un templo que mide el doble en todas sus dimensiones, ¿no? En Isaías 37:16 leemos: Señor de los ejércitos, Dios de Israel, que habitas entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, pues tú hiciste los cielos y la tierra. Así, los querubines en el lugar santísimo, el arca, el altar de bronce, en el atrio, los sacrificios, todo esto ocurría en el templo. El arca del testimonio, el sumo sacerdote, una vez al año derramaba la sangre del cordero encima del propiciatorio donde habían 2 querubines. En el altar de bronce que estaba en el exterior se sacrificaba la carne de los corderos y de los becerros. El sacerdote venía con la sangre y la echaba en el propiciatorio en el lugar santísimo. Versos del 29 al 36. Voy a leer 29 y 30. En las paredes del templo mandó tallar figuras de querubines, palmeras y botones en flor. El piso del templo lo cubrió de oro por dentro y por fuera. Y luego explica la entrada, cómo fue la madera, el umbral, los postes, las puertas, que también tenían todas estas descripciones. Todo lo recubrió con oro, hizo unos postes cuadrados de madera de olivo, hizo puertas giratorias de madera de ciprés, y explica todos los detalles de las figuras que se mandó tallar y se recubrió con oro. El atrio interior y todo lo que ocurrió está descrito en los versículos que siguen. Se describe los adornos, la ornamentación con querubines, palmeras, granadas y flores en la madera de cedro, luego enchapado en el oro. El piso también cubierto de oro, puertas giratorias. Todo estaba destinado a dar la impresión de que el lugar consagrado a Dios debía tener lo mejor. Las piedras labradas y las vigas de cedro contribuían a hacer más impresionante la estructura. Leemos en Ezequiel 43, en una visión del fin de los tiempos, de un nuevo templo que va a ser construido. Dice en Ezequiel 43, el templo y el santuario tenían 2 puertas. En cada una de las puertas del templo habían 2 hojas que giraban. Las puertas tenían querubines, palmeras labrados, semejantes a los que había en las paredes. Y en la fachada del atrio, por la parte exterior, había un portal de madera. Solo el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año. El templo. Dios le dice a José, a María, que pongan por nombre al niño Jesús, Yeshua. Emmanuel, Dios con nosotros. Juan capítulo 1 nos dice que en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo habitó entre nosotros. Y el verbo, la presencia de Dios caminando entre nosotros. Jesús personificaba el templo de Dios caminando entre nosotros. Cuando Jesús en el capítulo 2 de Juan entró al templo y lo vio convertido en una cueva de ladrones, arrojó la mesa de los cambistas, botó las palomas, abrió las jaulas, con un látigo sacó a los corderos, indignado dijo, no harán de la casa de mi padre
cueva de ladrones. Y alguien allí le preguntó, ¿y qué autoridad y qué señal nos das para hacer esto? Y respondió Jesús, Juan 2, del 19 al 21, y presten atención. Respondió Jesús y les dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos le dijeron, ¿qué? Herodes le tomó 46 años edificar este templo y tú en 3 días los levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Y hoy día la iglesia, los creyentes que hemos recibido al Señor, ya Él ha venido en la persona del Espíritu Santo, somos templo de Dios. Y esto es lo que señala desde el Antiguo Testamento. El templo de Salomón nos señala a Jesús, Dios entre nosotros, y ahora nosotros, la iglesia, siendo templo del Espíritu Santo. Versículos 37 y 38. En el cuarto año, en el mes de Sif, echaron los cimientos del templo del Señor. En el 11º año, en el mes de Bul, que es el 8º mes del año, concluyó la construcción del templo, con todo lo necesario y todos los detalles. La construcción duró 7 años. Ojo, 7 años demoró construir el templo de Salomón. 46 el de Herodes. El de Herodes era 10 veces más grande, pero el lujo, el oro y la belleza del templo de Salomón era incomparable. Bueno, hay un breve resumen de tiempo en que el templo fue terminado en todos sus detalles. De acuerdo al plan original, hubo completa obediencia y fidelidad a Dios, aún en las cosas más pequeñas. 7 años demoró construir, y aunque parecen cortos, si se toma en cuenta lo difícil y lo costoso de la obra, bien valió la pena. Versículos 37 y 38. Perdón, ya lo he repetido arriba. Sí, esto está repetido arriba. Ok. Capítulo 7, y vamos al capítulo 7. Versículos del 1 al 8. En mis apuntes he repetido una parte. Después que Salomón terminó de construir el templo, comenzó a edificar su palacio, el cual terminó en 13 años. Y luego construyó otro palacio que llamó Bosque del Líbano, y se describe toda la construcción de este palacio. Versículo 7. Mandó hacer también el pórtico del trono donde juzgaba, el cual era conocido como pórtico de justicia, y de arriba a abajo lo recubrió de cedro. En la mitad del versículo 8, allí Salomón construyó para la hija de Faraón un palacio semejante al suyo, pues la había tomado por esposa. Le tomó a Salomón 13 años construir su palacio. Y otra vez, cómo les encanta a los hombres hacer gala de lo que tienen. El templo 7 años, su palacio 13 años. Y ya vemos que algo en Salomón no estaba muy bien. Luego nos dice que edificó el palacio que llamó Bosque del Líbano. Era como su casa de gobierno. Desde allí impartía justicia. Hizo un tercer palacio para su esposa, la hija de Faraón. En Eclesiastés, capítulo 2, versículo 4, Salomón dice, emprendí grandes obras, hice que me construyesen casas y que me plantaran viñas. Versículos del 9 al 12, vamos por el 9. Toda la construcción se hizo con piedras de gran calidad. Versículo 10. Los cimientos estaban hechos con grandes bloques de piedra de primera calidad. 11. Toda la construcción era de piedras de primera calidad, cortadas a la medida y recubiertas de cedro. En todas sus construcciones usó piedras de cantería de alta calidad.
Siempre colocaba las vigas de cedro, luego de haber puesto 3 hileras de piedras labradas en sus edificios. Y esto me recuerda al apóstol Pablo en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. En Cristo, todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Cristo, ustedes son edificados en unión con Él, para que allí habite Dios en el Espíritu. Dios está construyendo su templo santo hoy y usa el servicio de todo tipo de personas. Pregunta, ¿estás tú ayudando a edificar la iglesia de Dios? La iglesia de Dios no es un edificio. La iglesia de Dios somos nosotros, tú y yo. Y dime, ¿has levantado el teléfono? ¿Has llamado a alguien que sabes que está ansioso y lo has edificado? ¿Has orado por él o por ella? Esto es lo que tenemos que hacer como piedras vivas del edificio que es la iglesia del Señor. Versículos del 13 al 22. El rey Salomón mandó llamar de la ciudad de Tiro a Hiram, otro Hiram, hijo de una viuda de Neftalí. Su padre trabajaba el bronce y había nacido en Tiro. Hiram, por su parte, era un hombre muy capaz. Además, conocía todos los secretos para trabajar el bronce. Por eso, Salomón lo llamó y le encargó realizar toda la obra. Hiram fundió 2 columnas de bronce. Y en la entrada del templo habían 2 columnas de bronce impresionantes, de 8 metros de alto, y se describen las trenzas y todo lo que había en estas 2 columnas. Versículo 21. Luego de colocar las columnas en el pórtico del templo, a la columna de la derecha la llamó Jaquín, y a la columna de la izquierda la llamó Boaz. La parte superior de las columnas tenían tallados en forma de lirio, y con este detalle se puso fin a la obra de las columnas. Salomón trajo un artesano de bronce, un judío que vivía en Tiro, y le entrega la construcción de 2 columnas de ingreso al templo. Jaquín, el nombre significa Dios establece. Boaz significa en él hay poder, seguridad. Estas 2 columnas nos dicen que estamos establecidos y seguros en Dios. No importa que no haya vacuna, no importa que haya pandemia, no importa lo que pase alrededor. Nosotros no vivimos por las circunstancias, nosotros vivimos porque nuestra confianza y seguridad está en el Señor. Se empieza a detallar todo el trabajo fino que hizo este artesano. Ahora, el bronce en la Biblia es símbolo de juicio. Y muchas veces Dios tiene que hacer juicio para que reaccionemos. En Apocalipsis 3:12, al que salga vencedor lo convertiré en columna del templo de mi Dios. Columna, estas 2 columnas. Y nunca más saldré de allí. Sobre él escribiré el nombre de mi Dios, el de su ciudad, la nueva Jerusalén que desciende del cielo, y también mi nuevo nombre. Y hay una gráfica que les he puesto, que se ve a un costado una abertura que es la puerta de ingreso, está el altar de bronce, que no se habla nada acá. Se ven las 2 columnas, Jaquín y Boaz, y abajo la fuente de bronce que no se ha dibujado. Se ve en el lugar santísimo el altar del incienso, mesas con panes para la proposición y candeleros. Se ve al fondo el lugar santísimo con el arca del pacto. Se ven las cámaras laterales que se habían puesto para cuartos y guardar cosas. Versículos del 23 al 26. Otro trabajo de fundición que hizo Hiram fue el mar, o una tinaja redonda de 5 metros de diámetro por 2 metros de alto y 13 metros de circunferencia alrededor, y se describe
como la tinaja descansaba sobre 12 bueyes que se hicieron de bronce. Era una tina inmensa, como una de esas marmitas gigantes donde se calentaba el agua, ¿no? La tinaja de bronce era uno de los dos objetos notables que había en el atrio. El otro era el altar del sacrificio, que no se menciona acá. A este mar en el tabernáculo se le llamaba lavacro, fuente o tinaja, que era donde los sacerdotes sacaban el agua para sus ritos de lavamientos y purificaciones. El mar fundido o tinaja era una gran fuente que contenía 40 metros cúbicos de agua, como una cisterna. Y estos objetos, tanto el altar de bronce como la tinaja, reflejan el periodo en que el sacerdocio estaba establecido y existía un sistema ritual de lavamientos y sacrificios. Sabemos que Nabucodonosor se robaría todo el bronce. Jeremías nos los cuenta en 52:50. Se llevó también los babilonios las 2 columnas, la tinaja, los 12 bueyes de bronce que estaban debajo de las bases que había hecho el rey Salomón para la casa del Señor, y el peso del bronce era incalculable. Versículos del 27 al 39, solo voy a leer 3 partes. Hiram fundió también 10 carretas de bronce para llevar agua. Versículo 30. Cada carreta estaba montada sobre ruedas. 37. Las 10 carretas que fundió en bronce eran idénticas y las distribuyó a un lado y al otro lado. En resumen, los soportes de bronce con ruedas eran plataformas portátiles para fuentes más pequeñas. Estaban destinadas a asegurar la provisión de agua en los puntos más apartados de la gran tinaja. Imaginen una carretilla, esa carretilla de construcción, pero más grande. Es decir, sacaban el agua y la llevaban allí a todos los lugares. Los arqueólogos han hallado estas fuentes, carretillas, unas con ruedas y otras sin ruedas, y se usaban para proveer agua para el lavado de los instrumentos y cuchillos empleados en los sacrificios del templo. Leemos en 2 de Crónicas 4:6. Hizo también 10 fuentes para lavar y limpiar en ellas lo que se ofrecía en holocausto. La tinaja era para que los sacerdotes se lavaran en ella. Versículos del 40 al 45. Para terminar con las obras del templo del Señor que Salomón le encomendó a Hiram, hizo fuentes, tenazas, tazones. 44. Una tinaja sostenida por 12 bueyes, calderos, paletas, tazones, todos los utensilios del Señor, todo lo que Hiram hizo para el rey Salomón fue de bronce pulido. Así que Hiram fabricó todo tipo de instrumentos menores, no mencionados antes. Todos estaban hechos de bronce bruñido. Eran objetos fundidos. Ahora, no se sabe dónde han aprendido a usar las aleaciones para tener el bronce, pero ya en Mesopotamia existía este conocimiento. Se habla de un terreno arcilloso en las afueras, así como de cobre, estaba al este del valle de Jordán. Era la región de la industria de la fundición del cobre de Salomón. Y la fundición de objetos tan grandes como las columnas y el mar fue una notable obra de ingeniería. El peso de la tinaja ha sido calculada entre 25 y 30 toneladas. La campana de la libertad, una campana rota que se encuentra en Filadelfia, pesa tan solo 1 tonelada. Leemos en Deuteronomio 8, 7 y 9. El Señor, tu Dios, te introduce en una buena tierra. Es tierra donde comerás el pan con escasez, donde nunca comerás el pan con escasez, ni nada en ella te faltará. Es tierra cuyas piedras son de hierro y cuyos montes extraerás cobre. Versículos del 46 al 50. Voy a leer solo el 48 y el 49. Salomón mandó hacer también
todos los utensilios necesarios para el templo del Señor: un altar de oro, una mesa de oro para los panes, 5 candeleros de oro, 5 para la derecha y para la izquierda, frente al lugar santísimo, más las flores, las lámparas, las tenazas, todo era de oro puro. Y ahí hay una imagen que me gusta, porque se ve la imagen, se ve las columnas, se ve el altar de bronce y se ve la tinaja con los 12 bueyes. Los objetos que debían ser colocados y usados en el templo se hicieron de oro, recubiertos de este metal, tales como el altar de incienso, la mesa de los panes, los candeleros, las tenazas, etcétera, etcétera. Para las puertas se usaron bisagras de oro, pero de baja ley, para que pudieran soportar el trajín. Y terminamos. Justo estamos llegando al final con el versículo 51. La construcción del templo del Señor se hizo tal como lo había dispuesto el rey Salomón, como lo había propuesto el rey Salomón. Luego depositó en los tesoros del templo del Señor todo lo que su padre había dedicado, toda la plata, todo el oro y todos los utensilios. Y aquí hay una referencia a los despojos de guerra. David había sometido a muchas naciones y había traído estos despojos de los moabitas, edomitas, sirios, filisteos, etc. Y estos tesoros los dedicó al Señor. Salomón los introdujo a la tesorería de la casa de Dios, seguro en alguna de las cámaras. Y el sacerdocio mantenía una tesorería separada de la del Estado. El propósito era que se pudiera sostener el sacerdote y sus familias. Y el templo de Salomón en algún momento se volvió en un mercado para proveer animales para sacrificios a los que acudían de larga distancia. Esto no sucedió en los días de Salomón. Probablemente fue durante los reyes posteriores o en la época posterior al exilio o antes del tiempo del Nuevo Testamento. Algunos ven el tabernáculo como un cuadro de Cristo en su humildad en la tierra, tabernáculo, y el templo como un tipo de su ministerio en gloria, edificando este templo sagrado de piedras vivas. Primera de Pedro 2:5, y ustedes también como piedras vivas sean edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo. El tabernáculo tipifica nuestra vida peregrina actual, mientras que el templo, edificio permanente, tipifica nuestro reinado glorioso con Cristo cuando Él vuelva. Qué trágico que los judíos confiaron en el templo en vez de confiar en las promesas del Señor, porque en menos de 500 años destruyeron este templo cuando los llevaron cautivos a Babilonia por causa de sus pecados. Dios le recordó a Salomón que lo importante es obedecer su palabra antes que construir un gran templo o hacer un gran sacrificio. Se construyó con oro, plata, piedras preciosas, los mismos materiales que en 1 Corintios 3, del 10 al 15, se habla cuando se edifica la iglesia. Y en la construcción del templo se invirtió una riqueza incalculable, pero lo importante es la obediencia al Señor. Dios no se impresiona con nuestros edificios, porque Él provee todo lo que ponemos en ellos. Él quiere nuestra obediencia amorosa y luego puede convertir los edificios en una bendición. Y tal como los dos pilares, las dos columnas de bronce, Dios nos proporciona estabilidad y seguridad al pueblo que lo adora. La casa de Dios era hermosa y costosa, pero necesitaba
estabilidad y seguridad. Salmo 96:6. En su presencia hay alabanza y magnificencia. En su santuario hay poder y gloria. Hoy nosotros no tenemos un templo abierto. Hoy día tenemos el local de la iglesia cerrada. Pero la iglesia somos nosotros. Cada uno de ustedes es una piedra viva de la iglesia y somos nosotros lo que debemos dar de conocer al Señor. Vean, ha sido una semana difícil. Fueron semanas de elecciones. Muchos están tristes por lo que no hicieron o por lo que dejaron de hacer. Pero Dios permite todo, aún la desgracia y lo negativo, para nuestro bien. Lo que los hombres intenten para mal, Dios lo volverá para bien. No te sigas rasgando las vestiduras. No entres en pánico. Dios colocará en la presidencia del Perú y en el Congreso a aquellos que tengan que hacer el balance perfecto para nuestro país. Vamos a orar. Señor, te pedimos por la vida política del país y por los días que se vienen hasta el 6 de junio. Serán difíciles en esta segunda vuelta. Señor, vemos a nuestros hermanos del Ecuador como ya tienen un presidente, nosotros aún no. Pero Señor, queremos decirte que tú eres nuestra seguridad, tú eres nuestra confianza. Solo tú nos das estabilidad y en ti estamos confiados y seguros. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.